Todo bien, y allá Eduardo en la Ciudad de México, pues como le comentaba, mucho movimiento ahorita por allá. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, qué bueno. ¿Y cómo van en la escuela? muy bien. De hecho, pues ya yo ya estoy de vacaciones, ya y por eso estamos organizando este proyecto que pues ya mi compañero Eduardo le platicó un poquito y pues de verdad le agradezco muchísimo que aceptó la invitación para compartir de sus conocimientos Sí, claro que sí, los yo con mucho gusto. parlamentarios el día de hoy. Sí, claro que sí, yo encantado. Sí, bueno, es, usted me indica, ya podemos dar comienzo a la Ya, adelante. Claro que sí. Hola, muy buenas noches a todos, chicos y chicas del Parlamento Innovación Nacional. Con mucho respeto, yo les voy a presentar y hablar un poco sobre la semblanza curricular de nuestro invitado especial el día de hoy, que nos va a impartir la ponencia llamada reclutamiento forzado en niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Y bueno, les platico un poco. Él es el maestro Flavio Alberto Carro Poblano. Es abogado postulante con más de 30 años de experiencia en litigación penal, especialista en juicios orales, medios alternos y solución de conflictos y derechos humanos. Es conferencista y ponente a nivel nacional e internacional. De su experiencia, es litigante en materia penal con más de 30 años de experiencia, es presidente de la Barra de Litigación Oral Penal del Estado de Puebla, es secretario de Derechos Humanos de la Federación de la Abogacía Liberal Penal Capítulo Puebla, es director estatal de la Sociedad Civil Fuerza y Unión de Derechos Humanos Internacional. Es miembro voluntario desde el año de 2022 de la International Federation of Global Peace Organization, Federación Internacional de Organizaciones de la Paz Global. Es conferencista sobre los contrastes del sistema nacional, escrito penal acusatorio y adversarial. Ha sido ponente en el foro Los retos de los egresados para el ejercicio de la abogacía, ponente en la conferencia en el tema Derechos Humanos, Prisión Preventiva y Tratados Internacionales de la UAP. Ha sido ponente en el Foro del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Puebla. Ha sido ponente en la Segunda Cumbre Internacional de Jóvenes por la Paz organizada por la ONU en la Ciudad de México. Y también ponente en la Novena Cumbre Mundial de Globalización Educativa y Transdisciplinariedad con el tema Hacia una abogacía certificada en México, examen de barra y reforma legal. Ha sido conductor del programa Radio Con la Ley en la Mano en Factor Radio, consejero de la Agrupación Política Nacional Factor Ciudadano en el Estado de Puebla. Él es doctorante en procedimientos de justicia oral en México. Tiene un diplomado en litigación oral en materia civil, mercantil y en materia familiar. Es maestro en juicios orales. Es maestro en Derecho Constitucional y en Derecho de Amparo. Es especialista en medios alternos de solución de conflictos de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Tiene un diplomado en litigación oral en materia civil y familiar. Y asimismo, ya para culminar, tiene reconocimientos como un doctorado honoris causa por la Federación Internacional de Especialistas y una medalla al mejor abogado postulante por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Bueno, pues un amplio currículum, doctor. Pues ahora sí, pues le Gracias. damos el uso de la voz para que pues usted hable de este tema tan relevante. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues efectivamente es un tema muy interesante, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las guerrillas de todo el mundo. El año próximo anterior, efectivamente, participamos como ponentes en la segunda cumbre internacional de jóvenes por la paz. El proyecto que propuse ante los delegados de la ONU en la Ciudad de México y ante diversos organismos internacionales protectores de los derechos humanos fue precisamente
la situación tan grave y tan delicada del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En esta cumbre internacional del año anterior, tuvimos foro de países árabes, países del continente africano y sobre todo de la comunidad que pertenece al Estado Islámico. Como dato curioso y platicando a través de un traductor con personalidades de África, de Asia y sobre todo de la comunidad que pertenece al Islam, como dato curioso, para ellos no es un delito o no es una figura jurídica que la ley castigue o sancione, todo lo contrario. O sea, una persona, un ser humano de 16 o 17 años que camina en las calles de un país árabe en conflicto bélico por cuestiones religiosas o territoriales, portando un fusil en lugar de una mochila, pues no lo ven extraño, no lo ven raro, lo ven parte del día a día en esos países. Por eso la mortandad en la juventud o en la infancia misma es tan elevada en esos países. Mi propuesta fue que la Organización de las Naciones Unidas, a través de los tribunales que están plenamente establecidos para castigar delitos cometidos en contra de la humanidad, inicie investigaciones prontas e inmediatas en contra de todas aquellas organizaciones que tienen como fin reclutar niñas, niños y adolescentes, aprovechándose, obviamente, del fanatismo religioso, de la ignorancia y sobre todo de costumbres que se vienen heredando de generación tras generación. Es muy complicado hablar de educación y de moral en países en donde la población pues escasamente sabe un poco la lectura de la región geográfica donde viven y mucho menos pues la historia del mundo que realmente hoy en día ya está, como es el Internet y las redes sociales. Son comunidades aisladas del mundo prácticamente, en donde se detuvo el tiempo y siguen pensando que personas de tez blanca pues son infieles, que son personas que están en contra de Alá, y pues hay que matarlos, ¿no? Porque para ellos un extranjero pues es un infiel, porque no profesa el Corán. Bueno, eso es en la parte de África, en la parte de Asia, en donde está precisamente englobado el Islam. Pero si nos remontamos al continente americano, pues desgraciadamente, voy a hablar por mi país, por México, desgraciadamente las penas en materia de adolescentes no son tan estrictas y por ello la delincuencia organizada contrata a niños sicarios, contrata jovencitos para que vayan a diverso lugar y priven de la vida a otro ser humano, pues con la tranquilidad y la certeza de que no van a recibir una sanción como un adulto. La sanción que van a recibir va a ser a través de un consejo técnico. Van a ser tratados, obviamente, como niños, niñas y adolescentes. Pues la seguridad que tienen ellos es de que de manera temporal, pues sí van a perder su libertad. Pero si a través de diversas actuaciones de los abogados que los representen en el sistema oral de justicia para adolescentes, solicita diversas medidas cautelares, pues los jóvenes que privaron de la vida a otro ser humano, pues van a quedar en libertad. Eso no solamente ocurre en México, sino en gran parte de Centroamérica. Por ello es que la juventud, la infancia, pues son vulnerables y sobre todo con la gran apología del delito que existen con los videos de bandas de música de narcocorridos. Por eso el gobierno federal de esta república, de la República Mexicana, el gobierno federal de México, pues ya prohibió en diversos lugares como discotecas, bares, o lo que le llaman comúnmente los jóvenes antros, el publicar, promocionar o exponer en video
narcocorridos. ¿Por qué? Porque la juventud, desgraciadamente, con las faltas de oportunidades para estudiar, para poder titularse de alguna licenciatura, alguna ingeniería y sobre todo conseguir un empleo que pues les pueda generar ingresos para comprar un vehículo, tener una casa, pues como las que salen en los videos, pues toman, en lugar de tomar el camino A al B, pues toman el C. ¿Y cuál es este camino? Pues cometer una conducta que la ley sanciona, ¿no? Que la ley prevé y que tiene una tipicidad, ¿no? Como es el secuestro, el robo, el homicidio. Desgraciadamente, pues la juventud es presa de la delincuencia precisamente por esta falta de apoyos en la educación, en el deporte y lo más importante, en las oportunidades que la juventud necesita hoy en día. Yo soy padre de familia, tengo mis hijos que son profesionistas, tengo un hijo pequeño de 9 años, pero no toda la juventud tiene la oportunidad de culminar una licenciatura, una ingeniería y sobre todo vivir en un mundo de armonía y de tranquilidad. Es ahí donde el crimen organizado, no solamente de América, sino de todo el mundo, realiza las pesquisas o las levas de jóvenes que no tienen oportunidades, los reclutan y lo peor, hay campos de concentración donde los enseñan en Sudáfrica, en África del Norte, los enseñan a disparar, a tener comportamientos de guerrilleros, y todo eso a cambio de qué? Pues en algunas ocasiones de promesas, de dinero, de mujeres o hasta de vicios. Es decir, que una conducta criminal lleva a otra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, continuemos. ¿Qué es lo que ocurre? Las diferencias entre el sistema penal acusatorio para un adulto y el sistema penal para un adolescente. El sistema penal acusatorio adversarial en México, efectivamente, todos tienen una presunción de inocencia. En el sistema penal para adolescentes, de igual manera, siempre va a prevalecer un principio de presunción de inocencia. En el sistema penal acusatorio adversarial, aplicado para personas adultas, existe la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Desgraciadamente, en materia de adolescencia, digo desgraciadamente porque por lo mismo de que no hay penas severas, los jóvenes son contratados de manera muy práctica, muy regular, ilegal hasta cierto punto, totalmente fuera de todo marco de normalidad y de ética por el crimen organizado, precisamente para pertenecer a bandas que se dedican a la extorsión, al secuestro, y ellos desgraciadamente o afortunadamente no son vinculados con una prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano lo que busca en un adolescente es reinsertarlo a la sociedad, inclusive con programas tanto psicológicos, de trabajo social, incluirlos inclusive en programas de educación en contra de conductas antisociales, quedando al resguardo de sus padres, cuando es que los tienen, porque muchos de ellos pues perdieron contacto con sus familias, con sus padres, con sus hermanos mayores, por lo mismo de que fueron atraídos por la delincuencia organizada. El sistema penal acusatorio, tanto para jóvenes, adolescentes, como para adultos, prácticamente es en todo el centro de América y también en el sur de América Latina. Sitios donde la oralidad pues ya tiene muchos años. Y en ese contorno y en ese contexto, lo que se puede concluir es, estrictamente sobre la impartición de justicia es que las niñas, niños y adolescentes, cuando cometen un delito, no son castigados y mucho menos sancionados penalmente con penas privativas de libertad como un adulto, razón por la cual pues son susceptibles de ser reclutados para cometer conductas antisociales. Yo considero que lo pertinente sería que algunos gobiernos
de diversos países ya tomen cartas estrictas y severas en contra de las conductas antisociales de niñas, niños y adolescentes. De otra manera, pues va a ser muy complicada la manera de poder combatir esta situación. Ejemplo mismo, en El Salvador, las prisiones están llenas de personas adultas, llenas totalmente. Sin embargo, el castigo a los niños, a las niñas, niños y adolescentes, pues aún no está legislado y ellos son los que ahora están haciendo cargo de las ejecuciones, extorsiones y hasta de secuestros. Si ya el hecho de una prisión preventiva oficiosa, su imposición es lesiva y ataca los derechos fundamentales y los derechos constitucionales de un ser humano, pues más aún lo va a hacer de una niña, un niño o un adolescente. Pero los gobiernos, a través de sus legisladores, sí deben de tomar cartas en el asunto para que, si bien es cierto, no, no privarlos de su libertad como un adulto, pero sin ponerles sanciones que sean para poder reinsertar realmente a la sociedad. Y que el día que cumplan su mayoría de edad, pues no digan, ya ven, no me pasó nada, y ahora que soy adulto, lo voy a volver a hacer. O sea, evitar que se genere una conducta reincidente. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo Me tengo una. parece que no, doctor. De igual manera se les hacen No, Sí, invitaciones. sí, sí hay preguntas. Era sí. Befa y no sé, Adelante. ¿alguien más? ¿Qué tipo de sanciones se le podrían imponer a los menores para no, bueno, ya ve que la gente pues se enojaría porque según se puede afectar la integridad mental y física de los menores? Bueno, efectivamente, no los podemos privar de la libertad, eso no se puede, pero lo que sí se puede es reinsertarlos a la sociedad con programas estrictos de vigilancia, programas psicológicos, programas de estudio, programas de deporte y sobre todo verificar que si están intoxicados por algún fármaco que hayan consumido o que ya sean adictos inclusive a algunas sustancias que están sancionadas, al menos en México, por la Ley General de Salud, tratarlos desde el inicio como personas vulnerables para tratar de desintoxicarlos por toda la toxicidad que traen por diversos fármacos, pero lo más importante, reinsertarlos desde acá, no esposarlos, reinsertarlos desde acá, acercarlos de una u otra manera a su familia o a una familia que los pueda recibir, como es en Estados Unidos. Ese es un proyecto. Otro proyecto sería actividades deportivas, culturales y, ¿por qué no?, hasta religiosas. El hecho resulta complicado porque no todos los gobiernos están preparados para proteger y acobijar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. La marginación en el mundo es el factor más importante para que nuestras niñas, niños y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado. Por eso yo propuse ante la ONU que se formen programas grandes a nivel global, a nivel internacional, para homologar el desarme de los niños a través de programas y proyectos en donde tengan tratamiento psicológico, desintoxicarlos, tener conferencias prácticamente todos los días para que tengan una forma de arraigo y no tener una prisión. Tienes que presentarte todos los días como si fuera una escuela. ¿Por qué no? Hasta un trabajo a la comunidad de acuerdo a su edad y a su condición física. Pero definitivamente privarlos de la libertad no es la solución. Mi propuesta es reinsertarlos a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud física y mental. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, respecto a la reinserción social en los menores, ¿cómo se supone que se lograría? Porque, por ejemplo, a los que ya son adultos también se le da una reinserción, pero digamos que no funciona del todo bien.
o sea, ellos vuelven a recaer a cometer delitos, pero muchos de los jóvenes no son, ¿cómo decirlo? No cometen estos delitos por necesidad, sino por algo más allá. Y según tengo entendido que en las reinserciones se les da como esta atención psicológica y se les da de más, pero no hay como, ¿cómo decirlo? Em, esta adaptación para que ellos sean bien recibidos por parte de la sociedad. Muy bien, sí te entendí. Mira, en materia de sanciones penales para adultos, existen centros federales de reinserción social, CEFERESOS, y centros penitenciarios o carcelarios del Fuero Común. En ambos casos existe algo que se llama Consejo Técnico Interdisciplinario. Desgraciadamente en México no contamos con una normatividad para que tengan una debida reinserción a la sociedad. Efectivamente, hay un programa para primaria, secundaria y preparatoria dentro de los ceferesos y cerezos, actividades deportivas, hay fuente de ingreso en algunos cerezos, pero eso es una situación teórica que existe en la ley y en la norma. Pero ya en la práctica, cuando te apersonas en una visita carcelaria como defensor particular o como juzgador, pues te das cuenta que el Estado mexicano se encuentra debilitado ante este margen de justicia social que ya es indispensable para hoy. ¿Por qué? Porque las prisiones se han convertido prácticamente en albergues de población perniciosa que no estudia, que no hacen deporte, que no producen y que únicamente están sometidos al autogobierno. Y que además la reinserción, pues es únicamente en una teoría. Porque cuando pasan con el juez de ejecución, pues sí, piden un plan de actividades, pero el plan de actividades en adultos, les repito, es de deporte, pues no hay áreas deportivas. Trabajo social, pues siempre y anota, ¿no? En su expediente que tuvieron visita de la esposa o visita de los hijos, pero pues, ahí no hay más. Educación primaria, secundaria y preparatoria, pues no existe, que debería existir. Y actividades, pues dentro de la instalación penitenciaria, pues únicamente algunos hacen bolsas, algunos lijan tablitas para hacer cuadros y hasta ahí nada más. Si eso es con los adultos, pues imagínense con los jóvenes, niñas, niños y adolescentes. O sea, está todavía más complicado porque no hay presupuesto para poderlo reinsertar debidamente. Por eso fue mi llamado a la ONU para que a través de este organismo internacional que convoca a todos los países del mundo, se forme un proyecto que alcance las legislaturas de muchos países, a los gobiernos de muchas naciones, y con ello estar en condiciones de favorecer vamos a llamarle una palabra que sea más práctica que la reinserción. Restablecer la vida común o regresarlos al estado que guardaban antes de ser contratados o reclutados para que puedan tener una infancia y una juventud, pues que sea en lo mayor de lo posible normal. Pero la única forma es a través de programas de asistencia social de los gobiernos, desde el municipal, estatal y federal. O sea, es imposible reinsertar un adolescente si no tenemos el apoyo de los 3 niveles de gobierno. Hablo de mi país. O sea, el gobierno municipal, pues ya detiene una persona por un delito de robo en alguna tienda departamental o alguna tienda de comida rápida. O sea, el gobierno municipal lo va a llevar al juzgado calificador porque pues, no le encontraron armas y todo quedó como que intentó 24 horas y se va a la calle. La vio muy fácil. El gobierno del estado los detiene con la policía
estatal ya portando un arma de fuego o un objeto punzocortante como una navaja, un cuchillo, ya van con el juez, pero desgraciadamente por su condición de edad, su vulnerabilidad, van a quedar en libertad. Y el gobierno federal, pues en la misma tesitura, cuando el Guardia Nacional o Ejército Mexicano detienen a diversas personas mayores de edad, pero entre uno de ellos hay un adolescente, tiene un trato especial y diferente. Resultado, pues te vas a tu casa. Y hablamos de delincuencia organizada. Por eso se debe de vigilar que los 3 niveles de gobierno se interesen por combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Si no están de acuerdo los 3 niveles de gobierno, es muy complicado combatir esto. Y sobre todo porque las leyes no son tan estrictas con el adolescente. Yo no estoy diciendo que los encarcelen, no, pero sí que atiendan sus problemas psicológicos, físicos, toxicológicos, todo lo relacionado a lo que generó desde que se separaron de sus hogares hasta que fueron detenidos. Realmente atacar el fondo del problema, que viene siendo la desintegración familiar. Ese es el problema más grande que tenemos en México, la desintegración familiar. Niños que fueron abandonados prácticamente, crecieron en las calles, algún tío los cobijó, algún familiar cercano. Si son niñas, a la prostitución. Y si son niños, pues son reclutados. Lo que le llaman actualmente los famosos halcones, que los ven ahí en las comunidades en su bicicleta o circulando en motitos, pero pues realmente son los que están vigilando las entradas de los pueblos, las salidas de los pueblos y avisando a todos. Y de ahí el paso siguiente, que es niño sicario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una más de Ilian. Hola, Sí, buenas noches. Buenas noches, maestro Flavio. buenas noches. Mi nombre es Giovanni Torres, soy oriundo de Morelia, Michoacán, y tengo una duda muy importante. El tema fue de vital importancia para mí, sobre todo pues por la situación en la que vive mi estado desde que comenzó la guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón. Y pues mi duda es si actualmente existe una regulación de los anexos a nivel nacional, pues ya que estos lugares son fuentes de delincuencia y además la gran mayoría están controlados por el crimen organizado. Además, aunado a esta pregunta, también le quiero hacer otro paréntesis, ya que podríamos hacer un caso de análisis comparativo, ya que en el caso de China, pues trata el problema de las adicciones desde el poder del Estado directamente, en el cual pues tienen clínicas especializadas donde se les da habilidades de trabajo, conciencia emocional, ejercicio y estudios. Mi pregunta también es si ha habido charlas para replicar dicho modelo en nuestro Estado mexicano. Bueno, la primera pregunta o la respuesta, los anexos. Desgraciadamente los anexos no se encuentran regulados como debe de ser por los 3 niveles de gobierno. Técnicamente la COFEPRIS es la que debe de regular, y la Secretaría de Salud este tipo de, vamos a llamarle de albergues o de lugares para restablecer la salud mental de aquellos que sufren adicciones como lo es la droga, el alcohol, las pastillas o los inhalantes. Efectivamente, estos lugares en muchas ocasiones se encuentran llenos de personas que cometieron algún tipo de delito. Y al no tener recursos para irse a otro estado de la República y por el temor de ser capturados en algún punto, optan por meterse a un anexo. Por eso hubo una oleada, efectivamente, en el sexenio de ese presidente, de que llegaban a los anexos y ejecutaban a todos. O sea, por uno pagaban todos. Eso es muy cierto. Pero también lo es que el gobierno de la República pues necesita implementar políticas de salud o desaparecer los anexos, en definitiva, o regularlos ya con un médico
titulado, con un psicólogo titulado, un trabajador social titulado y que esté vigilado estrictamente, ya sea por municipio, por gobierno estatal o gobierno federal. Y ahí es un punto muy importante para poder frenar las adicciones de un jovencito que se puede desviar del camino y buscar la forma más rápida de obtener dinero, que sería con el crimen organizado. Y con ello, pues, ya no traigo la mochila, pues mejor denme un fusil, denme una pistola, y comienzo a generar a los 16, 17 años, desde los 14 inclusive, ¿no? Sin embargo, pues ahí tienes gran parte, ¿no? De la responsabilidad de nuestro gobierno de no tener vigilados esos puntos de reclutamiento de personas con adicciones. Esa es la respuesta a tu primera pregunta. La segunda pregunta sobre China. Desgraciadamente nosotros no tenemos un programa modelo como el de China, como los de Japón, como los de Inglaterra, como los de Estados Unidos. Desgraciadamente en México, pues es que detienen, que llevan al Tribunal de Justicia para Adolescentes, el especializado, y te ponen a disposición de un familiar, si es que tienes. Y si no te dejan en depósito hasta que encuentres o encuentren a alguien que se haga cargo de ti para que tengas tu atención en libertad, pero no hay un programa estricto en materia de reinserción para niñas, niños y adolescentes, lo que los hace muy vulnerables. La propuesta es cambiar, reformar, modificar las políticas públicas para que la atención de los 3 niveles de gobierno se centre en nuestras niñas, niños y adolescentes, para que dejen de andar en las calles y sean víctimas y blanco fácil del reclutamiento por parte del crimen organizado. Ya di contestación a tus preguntas. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. A ver, dime. Eh, Estaba viendo hace rato una noticia en donde habían asesinado a un chico de 16 años en mayo de este año, porque lo habían amenazado que si no se unía a un cártel, que lo iban a asesinar a él y a su familia. Y pues como él se negó a ser parte del cártel, un día lo agarraron fuera de su casa y le dieron 20 balazos. El chavo tenía 16 años y se dedicaba al boxeo y a trabajar para ayudar a su familia. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos cuando reciben amenazas, pero pues igual tienen miedo como de denunciar, porque pues saben que si denuncian, pues igual no van a hacer nada o muchos están pues aliados con los cárteles? Pues mira, la institución de seguridad social más grande de este país es la familia. Es la institución de seguridad social más grande. Cuando un niño, niña, adolescente se encuentra fuera de esta esfera de protección que es la familia, pues se hacen vulnerables. Yo no conozco el caso de este joven que fue privado de la vida a través de 20 impactos de bala, pero es muy común en el país. O sea, desgraciadamente esto es muy común, pero si analizamos a fondo la vida de este joven, sí efectivamente era deportista y pertenecía tal vez, ¿no?, a una preparatoria, vivía con sus padres, pero seguramente tenía convivencia con personas que estaban en esa condición, crimen organizado. Y seguramente lo invitaron a participar porque me imagino que tenía un buen físico, era muy hábil, muy inteligente, lo invitaron, se negó y lo privaron de la vida. Pero si analizamos más a fondo esa conducta antisocial, estoy casi convencido que pudo haber sido privado de su vida hasta por personas de su misma edad. Personas que fueron hasta contratadas para ejecutarlo por la misma condición de que él era una persona muy joven, un adolescente. Acá lo que se tiene que trabajar es la unión familiar, evitar la desintegración familiar,
y sobre todo vigilar a los hijos. La universidad más grande que puede recibir un hijo está dentro de la casa. Que no vea los malos ejemplos de los padres, que no crezca con una conducta antisocial como un reflejo o como una conducta espejo. Si yo veo que mi papá pues, anda armado sin ser policía o militar, bueno, pues yo también voy a andar armado, lo veo muy normal. Si veo que mi papá consume sustancias prohibidas por la ley, pues yo voy a hacer lo mismo porque mi papá lo hace. Si veo que mi papá llega y le pega a mi mamá, pues es normal. Cuando yo tenga a mi mujer también le voy a pegar porque mi papá le hacía lo mismo. Entonces, esas conductas repetitivas, ya concluirlas. ¿Cómo? Con educación. Los programas educativos de la República deben de ser radicalmente modificados para generar una conducta de enseñanza y de amor al semejante, a la patria y sobre todo darle oportunidad a los jóvenes. Este foro es de jóvenes y les agradezco que me hayan invitado, porque yo también fui joven como ustedes y también cometí muchos errores, pero precisamente por eso es importante que ustedes, el mínimo problema que tengan, háganselo saber a su familia. Los van a castigar, los van a sancionar tal vez, pero eso va a evitar que ustedes se sigan hundiendo en un conflicto o en un problema y que al rato ya no puedan salir como este muchacho. Seguramente este muchacho no le contó a su familia que se llevaba con personas pues, peligrosas. La conclusión a tu pregunta es que tengan comunicación todos los jóvenes con sus padres y que el día de mañana que ustedes sean padres, busquen comunicación con sus hijos. Bueno o malo, pero decir la verdad, para saber dónde están nuestros hijos y que ustedes tengan la certeza que sus padres sepan dónde están ahorita. Por eso yo doy todo mi apoyo siempre como abogado a la juventud, porque ustedes son el México que nos va a representar en muy poco tiempo. Por eso debemos invertir en ustedes, en la juventud de México. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Sí, Cristian. Cristian Enrique. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Cristian, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, maestro. Primero, muchas gracias por su ponencia, la verdad, me está encantando. Y bueno, le quería preguntar, en lo personal, en mi grupo parlamentario, yo busco impulsar una ley que es referente a este tema, es sobre el reclutamiento criminal forzado de personas menores de edad. Y se basa un poco más en el tema de reformar y cambiar ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal, o que no se llega a especificar totalmente en ciertas leyes, ¿no? Y eso pues crea un vacío muy grande que está afectando, de lo que comentaba usted. Entonces, preguntarle primero si realmente cree usted que nosotros como jóvenes en este momento y aprovechando este ejercicio parlamentario realmente deberíamos impulsar una ley y es sumamente urgente hacerlo como esta. Y la segunda es, pues, ¿qué recomendación podría darnos o qué temas cree que podríamos abordar dentro de esta iniciativa, pues, para que si se llega a hacer, se haga de la mejor manera? Gracias. Bueno, muy bien, Cristian. En primer término, es importante corregir la forma de exponer las personas. Ya no hay menores de edad, ya eso ya no es correcto. Niñas, niños y adolescentes. Es una forma de discriminar al decir menores. Nadie es menor. Niña, niño y adolescente. Vamos a partir de ahí. Primer punto. Segundo punto, las políticas públicas, tal y como lo he referido, tienen que ser reformadas. Pero para que sean reformadas necesitamos que los jóvenes se acerquen con su diputado local o su diputado federal. Cristian, ¿en qué parte del país vives? Yo actualmente estudio en el estado de Puebla. Estás aquí en Puebla. Bueno, ¿En soy de qué, Huachinango, en qué Puebla. municipio? Soy de Huachinango, Puebla, pero estudio en Puebla. Ok, eres de Huachinango. Muy bien. ¿Estudias en Puebla capital? Sí. Bueno, excelente. Aquí en Puebla tienes el Congreso local. Está aquí en Los Fuertes, ¿sí lo conoces?
Sí, sí, sí he acudido. Bueno, está el presidente del Congreso, que es el diputado Pavel Gaspar, no sé si lo conoces. Sí, no he tenido el privilegio de hablar con él, pero sí. Bueno, lo que tienes que hacer, Cristian, ¿qué estás estudiando aquí en Puebla? Yo estudio economía en la UAP, pero me gustan mucho los temas de derecho y de derecho penal. Ok, estás estudiando economía en nuestra máxima casa de estudios. ¿Ok? Bueno, eres universitario y veo que te gustan los temas de política. Pues ya comienza a practicar la política. Lo que tienes que hacer es realizar un proyecto a nivel legislativo, pero tú como estudiante, tus ideas, tratar de incorporarlas en un proyecto, incorpóralas con tus palabras, preséntalas en la oficialidad de partes del Congreso del Estado, preséntalas ahí directamente, pon tu correo electrónico, tu domicilio, tu teléfono celular y te van a mandar a llamar, porque es la casa de todos los poblanos, te van a mandar a llamar. La fracción parlamentaria que le corresponda conocer sobre temas de seguridad es quien te va a mandar a llamar. Y expone sin ningún tipo de temor ni nada, son tus diputados. A mí me preocupa la reinserción, la punibilidad y sobre todo la certeza de que un adolescente o niña o niño no cometa de nueva cuenta una conducta antisocial sancionada por la ley y que sea un reincidente cuando sea adulto y ahí sí recibe una pena hasta de 50 años de prisión. Sobre todo que si en tus manos tienes la inquietud de acudir ante el Congreso, hazlo, hazlo y yo te puedo apoyar. Yo te puedo apoyar para acercarte con alguna fracción parlamentaria aquí en Puebla para que tu proyecto lo escuchen y lo pulas. Y sobre todo que el día de mañana, ¿por qué no? Pueda ser hasta una iniciativa de ley. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Vamos a hacer este parlamento tipo conversatorio, ¿les parece? Para que sea más dinámico. ¿Están de Sí, acuerdo? adelante, doctor. Bueno, sí, para que no se trate que únicamente yo esté hablando. Vamos a convertirlo esto en un conversatorio. A ver, quiero que me responda, quién de ustedes tiene algún conocido, alguna persona, un vecino, un familiar lejano, alguien que haya estado privado de su libertad? Alguien. ¿No hay nadie que haya conocido a una persona que haya sido encarcelada? Ah, muy bien, hasta ahí vamos bien. Uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Ahora, perfecto, los que están manifestando, que conocen un familiar, tuvieron un familiar, un vecino, un conocido, alguien que por alguna razón estuvo privado de su libertad. Ahora, de los que conocieron ustedes, únicamente manifiéstense los que les consta que esta persona realmente escarmentó. Lo estoy contando. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Bueno. Ahora quiero preguntarles de las personas que ustedes conocieron que por alguna conducta antisocial fueron privadas de su libertad, ¿cuántos de ellos reincidieron y nuevamente fueron privados de su libertad? A ver, repito, de los que ustedes conocieron en algún momento de su vida, que fueron detenidos, quedaron en libertad y que posteriormente reincidieron a través de una habitualidad criminal, ¿conocieron a esas personas? Ah, ok, muy bien. Ok, gracias. Ahora bien, estoy hablando de adultos.
adultos que cometieron un delito, que fueron sancionados, que quedaron en libertad y que reincidieron y volvieron a ser detenidos. Pero ya hablo de adultos. Ahora imagínense esto con adolescentes, que los sancionan de una manera únicamente de vas a ir a tal lugar a tomar clases de esto, vas a aprender este oficio, vas a tomar clases de otra cosa, vas a hacer un deporte y además vas a ir a la escuela. Pero no lo hacen, se sustraen. Pues obviamente, si el adulto lo hizo, y eso que ya estuvo detenido 4, 5, hasta 10 años o 20 años, y volvió a cometerlo, pues imagínense un jovencito que no le hace nada. Obviamente, si la primera vez no me pasó nada, tengo 15, pues tengo todavía 2 años para continuar en lo mismo. Es donde se deben aplicar las políticas públicas, precisamente para ese tipo de nubes que tiene la justicia. No están bien preparados los tribunales en materia de justicia para adolescentes, porque no es de castigarlos con meterlos a la cárcel, es de reinsertarlos con programas sociales y con proyectos en donde ellos alcancen su madurez y ponderen entre lo bueno y lo malo. Ahora les voy a hacer una pregunta, ahora yo a ustedes. Todos son jóvenes, eso me queda claro. La pregunta es, y sean sinceros con ustedes mismos, ¿a quién de ustedes, alguna ocasión en su vida, les han invitado un cigarro de marihuana? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí está. Ahí está. Segunda pregunta. Ahí está. ¿A quién de ustedes en alguna ocasión, más bien, quién de ustedes en alguna ocasión se percató que un compañerito de la secundaria o la preparatoria traía en su mochila una navaja, una punta? Todos. Ahí están, todos. Vamos a subirle de tono. Ahora, ¿quién de ustedes en secundaria o en preparatoria advirtió que el compañerito X o el compañerito B traía un arma de fuego? ¿Sí? Ahora, vamos a mentalizar ese compañerito que ustedes vieron con el arma de fuego en la secundaria o en la preparatoria. Ese compañerito que traía un arma de fuego pertenecía a un hogar católico, papá, mamá, abuelitos, que lo llevaran a la escuela, que lo trajeran de regreso a casa, que entrenara karate o natación, que pertenecía al equipo de matemáticas o el equipo de inglés. Ese compañerito que andaba armado, ¿pertenecía a este tipo de núcleo social? ¿Sí o no? No. Pues claro que no. Precisamente es la vulnerabilidad. No. No pertenecer a un grupo social. Por el simple hecho de ustedes, Cristian, Galia, Alba, Reisa, todos ustedes y los demás que están acá, por el simple hecho de pertenecer a un proyecto parlamentario de innovación nacional, no los hace más ni los hace menos, los hace diferentes. Me da la intención que ustedes tienen preocupación extrema por sacar adelante su país y les aplaudo eso. Les aplaudo eso, en verdad, porque en mi generación no existía esto. En mi generación era, a la edad de ustedes, pues era, en esa época le llamábamos disco, la fiesta, las amigas, los amigos. Pero ya que jóvenes de la edad de ustedes estén preocupados por legislar, por crear un proyecto, una iniciativa de ley, más adelante, obviamente, para poder buscar una reforma a nivel constitucional para evitar conductas antisociales, eso me agrada mucho y les aplaudo, porque ustedes pueden ser la primer barrera
política, jurídica, social y moral para detener que la delincuencia organizada intervenga en las vidas de niñas, niños y adolescentes. La preocupación de ustedes es muy notoria, porque están aquí, tal vez para otros de su edad, perdiendo el tiempo con un hombre de mi edad escuchando temas jurídicos, sociales. Pero para ustedes es algo muy importante y muy relevante. Y sobre todo, que ustedes están en este momento aprendiendo cultura jurídica con un servidor, pudiendo estar con la novia, acabando de ver el partido de fútbol, haciendo mil cosas, pero están en este momento conectados a través de este mecanismo electrónico, aprendiendo, opinando. Eso los hace buenos mexicanos. Y a mí me gusta tener amigos que amen su país como ustedes. Por eso a Raiza, cuando yo la conocí hace un año, me identifiqué muy bien contigo, porque platicamos los dos y coincidimos en muchas cosas. La más importante, en sacar adelante la juventud de México. No permitir que se estanquen en las drogas, no permitir que se contaminen, como una manzana podrida que contamina la otra. En el ejercicio que estamos haciendo, les pregunté hace 5 minutos, ¿a quién le han ofrecido marihuana? Y todos se manifestaron. Todos. Sin embargo, no son drogadictos, están estudiando, están en un parlamento juvenil, están preocupados por su país. Eso significa que tienen padres que los aman. Pues se trata precisamente este ejercicio de fomentar en la familia que la juventud no se disperse. Es lo que se trata. Y si dentro de nuestro núcleo social, una de nuestras hijas se encuentra pues ya falseando como hija, que está en un lugar y está en otro, o que está haciendo una cosa y está en otro, se debe de preocuparnos, porque al rato va a ser una más en la estadística de desaparecidos en este país. La comunicación con sus padres es muy importante. Bueno o malo, hay que contar lo que es. El día de mañana, una desaparición, bueno, ¿con quién se llevaba? ¿Con quién hablaba? No, pues no sé, ¿no? Nunca me trajo ningún amigo, simplemente desapareció. Y desaparecen por 2 cosas. Porque los reclutan los grupos armados, o simplemente porque los ejecutaron por alguna razón y el cuerpo lo desaparecieron. Yo aplaudo la actitud que ustedes como jóvenes mexicanos están emprendiendo ya a nivel legislativo. Y estos parlamentos de innovación nacional son muy importantes, porque de aquí pueden surgir futuros diputados y senadores. Aplaudo la intención legislativa que tienen ustedes. Cuentan a partir de este momento con todo mi apoyo, todo mi respaldo y todo mi conocimiento para los fines que ustedes necesiten relacionados con salvar la juventud de este país que los necesita a ustedes que son el futuro de México, ustedes que tienen que generar la grandeza de este país que se ha ido perdiendo por no cuidar nuestra juventud. En sus manos está depositada la tranquilidad y la paz social que México necesita hoy en día. Ustedes van empujando a las generaciones que vamos saliendo, pero empujen con conocimiento, empujen con cultura jurídica y sobre todo prediquen con el ejemplo. No es regaño. Estoy aplaudiendo la actividad que tienen ustedes en este momento. Me siento orgulloso de compartir con ustedes este Parlamento de Innovación Nacional. Hay bastantes. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Empezamos con Kitsia, luego Adelante, Miranda, adelante. luego Andrea y luego Nancy. Pero con Kitsia, adelante. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitarlo por su ponencia. De verdad me está pareciendo muy interesante y creo que está sirviendo de inspiración para bastantes compañeros. Antes de mi pregunta, a mí me gustaría aclarar que yo soy consejera de un consejo consultivo por parte del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, del CIPINA.
y por tal motivo yo cuento con el apoyo institucional para presentar iniciativas de programas para mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia. Me gustaría saber qué acción o iniciativa me recomendaría usted para contribuir positivamente a esta causa, considerando que yo ya estoy trabajando con el CIPINA en un programa de bienestar infantil y adolescente. Este programa lo que busca principalmente es mejorar el autoestima y el amor propio de nuestras infancias y adolescencias, pero no únicamente centrándonos en los infantes y adolescentes, sino también preocupándonos por la parte de los padres. Por ejemplo, yo estoy dentro de este programa estoy priorizando muchísimo contribuir a la creación de vínculos sólidos y a la mejora de la comunicación de los niños y adolescentes hacia sus padres, pero me gustaría saber qué acciones me puede recomendar usted, si me recomendaría proponer un nuevo programa o complementar este que estoy formando, por así decirlo. Gracias. Muy bien. Una pregunta, ¿para qué me puedo ubicar? ¿En qué estado de la República estás? Soy del estado de Durango, de la capital. Ah, estás en Durango. Muy bien. Bueno, lo que yo te quiero proponer, obviamente tú ya estás empapada del tema, trabajas en un organismo dedicado precisamente a este tipo de temas. O sea, tú ya estás empapada de lo que es este tema. Únicamente lo que te hace falta, permítame, ya, únicamente lo que te hace falta es tener el mecanismo jurídico para poder llevar tus ideas al Congreso. Es lo que tú necesitas, ¿verdad? Sí. Ok, pues igual, como le comenté aquí a mi amigo de Puebla, de Huauchinango, acercarte al Congreso local, investigar tu domicilio o tu fuente de trabajo, a qué distrito pertenece, preguntar quién es tu diputado local, acercarte con tu diputado y llevarle ya por escrito, ¿verdad?, tus manifestaciones. Sabe que yo tengo la intención de que esto se analice y se estudie en esta Cámara para el efecto de que este Parlamento analice de manera jurídica, científica, social, moral y ética todo aquello que puede ayudar a la juventud a no perder el camino, sobre todo dentro de un marco de legalidad, y que las instituciones del gobierno del estado de Durango se aboquen para proteger a la juventud a través de programas sociales. No solamente el DIF existe, hay diversas instituciones a nivel gobierno del estado, gobierno estatal y gobierno municipal. Pero de todo ello, lo más importante es que ustedes como jóvenes generen el impulso para que los 3 niveles de gobierno conozcan de sus inquietudes. Háganlo por escrito y acudan a su congreso local. Ahora bien, si pueden viajar a la Ciudad de México, pregunten en el caso de Durango, por el distrito, quién es el diputado federal que le compete ese tipo de asuntos del estado de Durango o de Puebla, y con él acudir directamente. Es recomendable mandarlo por correo electrónico, porque al final de la historia es muy complicado que te contesten. Basarlo y fundamentarlo en el artículo 8º constitucional, es el derecho de petición. Artículo 8º constitucional, derecho de petición. Presentarlo debidamente con sus copias, que se lo sellen y dejen sus formas de comunicación idóneas, correo electrónico, teléfono, hasta algún domicilio. Todos ustedes cuentan conmigo, me lo pueden enviar a través de Reisa, ya que les dé mi teléfono, yo le doy una supervisión, lo reviso con calma y se lo regreso con mis puntos de vista de manera objetiva, lo que considero que se pueda modificar para que sea por lo menos admitido y que sí pase a un estudio legislativo. Pero tienen que acudir en todo momento con la Cámara de Diputados, que por estado le corresponde a cada uno de ustedes. Y créanme que sí les van a hacer caso si lo llevan fundado y motivado.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, tenemos una de Miranda Priego. A ver, Miranda. Sí, buenas noches, un gusto. Soy Miranda, soy de Jalapa, Veracruz y actualmente estoy investigando el tema de propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues para la protección de la niñez en situación de calle. Tenía una duda sobre qué opinas sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle que terminan siendo pues reclutados por el crimen organizado. ¿Qué soluciones cree que podría ayudar a salir de ese ambiente social a los niños y adolescentes? Mira, Miranda, ese tema es algo muy, muy doloroso y muy triste para todos los mexicanos, los niños en condición de calle. Son los seres humanos más vulnerables, los seres humanos inocentes que son blanco, no solamente de la trata de personas, sino de la delincuencia organizada y sobre todo hasta del tráfico de órganos. La responsabilidad de inicio, pues es de los padres. Trajeron al mundo y los dejaron, los olvidaron, los marginaron. Desgraciadamente, en las esquinas de las calles, pues los encuentras ahí pidiendo limosna, aventando pelotitas, con supuestos padres que están a su lado. Y si tú investigas, pues no, o sea, no son ni sus padres y ni siquiera se conocen, los presentaron 2 o 3 días antes, mira, va a ser tu hijo, él es tu papá, y van a pedir limosna en tal calle. Eso es cuando bien les va. Cuando mal les va, pues la pornografía infantil, la pornografía, la prostitución y ya lo más grave, el tráfico de órganos. Nadie va a reclamar esos cuerpos, nadie los va a reclamar. Va a ser como le llaman en el servicio médico forense, el desconocido 10, desconocido 11. Ahí está. Una rayita más a la lista negra de la estadística. Ahora bien, llegando a tu pregunta, pues las políticas públicas deben hacerse cargo de manera inmediata, con las personas que se encuentran en situación de calle. Y tú lo hablas muy bien, el lenguaje, niñas, niños y adolescentes. Hay que tratar esto de manera inmediata. Desgraciadamente, tú llamas a la policía municipal de cualquier estado de la República. Oiga, hay una niña de 13 años, un adolescente de 16, que sexualmente se está prostituyendo hasta para comer con gente acá de la colonia, con señores ya adultos. Pues la policía municipal, pues lo máximo que va a hacer es, ¿puede usted señalar a alguien? Pues obviamente no, pues te vas a tener un problema. Pues que presente su denuncia. Pues ¿cómo la va a presentar si es la víctima y no tiene nadie que le ayude? Los programas sociales, con lo que yo inicié mi ponencia, deben de ser más estrictos. De entrada no debe haber niños en la calle, no debe de haber eso. O sea, de entrada eso no tiene que ocurrir. En los países de primer mundo no hay niños en la calle, ni ancianos tampoco en la calle. Desde ahí estamos mal. Que nosotros lo hemos normalizado, bueno, pues, ni modo, pero eso está mal. Se debe hacer una reforma a las políticas públicas relacionadas con la atención inmediata de niñas, niños y adolescentes. Porque en el peor de los casos, van a aparecer sin algún órgano, prostituidos o incorporados al crimen organizado. Si es que bien les va, porque si no, pues desaparecido únicamente. Ayer ese niño estaba aquí en la esquina, aventando pelotitas y hoy ya no está. Desapareció. ¿A dónde fue? Se lo llevaron. El gobierno del estado, el gobierno estatal y municipal debe ser más estricto. En ese sentido, pues sí, considero que... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, lo En ese escuchamos. sentido, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Sí, licenciado. Sí. Pero muy bien. Sí, se escucha. En ese sentido, considero que ustedes pues deben de tomar cartas en el asunto relacionados estrictamente a nivel legislativo. Y sobre todo, si ustedes pueden hacer caso a sus diputados, pues
háganlo, porque de lo contrario, pues va a estar muy complicado que sus ideas lleguen al Congreso local de los estados donde ustedes pertenecen. ¿Alguna otra duda? Ven, Manolo, que me trabé acá. Sí, tenemos una de Andrea Aguilar Claro. Franco. A ver, ¿te escucho? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues primero me gustaría decirle que su ponencia me está gustando mucho. Es un Muchas tema gracias. que no, la verdad como que no lo había escuchado tanto, no lo había investigado tanto. Y usted al inicio mencionaba que México pues carece de un programa para la reinserción social. Entonces mi pregunta sería, pues, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes que buscan reintegrarse a la sociedad después de haber sido reclutados por el crimen organizado y haber estado en prisión? Gracias. La marginación es el problema más grande. La marginación y el señalamiento hasta de su mismo grupo social familiar. No, cuñada, ya no lo recibas, ya estuvo en la cárcel, ya no lo recibas. No, no te juntes con él. Ella estuvo en la prisión. O sea, esa discriminación, esa marginación, pues es lo que complica precisamente parte de la reinserción social, la readaptación. Permítame, tengo que hacer un ajuste acá, porque siento que no me veo. Permítanme. Y Ya. adelante, no se preocupe. Entonces, ese es el tema. El tema más importante es evitar la marginación y evitar que sean tomados como unas personas, porque si cometió un error y ya fue reinsertado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de diverso órgano penitenciario, pues no expulsarlo de la sociedad. O sea, cometió un error, todos lo cometemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues también reinsertarlo nosotros como familia. Y les repito, la institución de seguridad social más grande de este país es la familia. Y ustedes lo que tienen que hacer es fomentar que la familia no se desintegre. Yo tengo ya 30 años en esta profesión, un poquito más, y los divorcios no me gusta llevar divorcios. De hecho, yo no llevo divorcios, por la misma situación de que es participar de una u otra manera en la desintegración de una familia. O sea, yo esas cosas no las llevo en mi despacho, porque precisamente es donde los hijos empiezan a perder, a tomar, a drogarse, y una cosa lleva a la otra. Ya no tenemos dinero para la droga, no tenemos dinero para el alcohol, pero ¿qué crees? Tenemos un cuchillo. O mi papá dejó hace años una pistola, ahí vamos a ver si sirve. Vamos a un Oxxo o vamos a tal lugar y asaltamos. Y ya comienza el problema social. Una cosa lleva a la otra. Por eso es importante fomentar a nivel municipal, estatal y nacional programas en donde los jóvenes estén ocupados en actividades productivas, como ustedes lo están haciendo en este momento, y te aplaudo, porque eso es el futuro que México necesita. Jóvenes preocupados por su patria, por su nación y por la juventud que atrás de ustedes ya viene en camino. Esa es mi respuesta. Sí, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una más de Nancy Álvarez. A ver, Nancy, ¿te escucho? Hola, buenas noches, licenciado. Pues me gustó mucho su ponencia y una de las preguntas es, ¿usted qué opina sobre las guerras que hay en otros países? Sobre los niños que muchas veces por esas guerras son como violentados, agredidos o hasta pierden la vida. ¿Qué consejo daría? Gracias. Sí. Raiza, ¿te acuerdas en donde estuvimos tú y yo en la segunda cumbre mundial de Jóvenes por la Paz? ¿Te acuerdas? Claro Estábamos, que es más, tú me ayudaste a hablar, porque tú hablas muy bien inglés, algo que te aplaudo. Tú me ayudaste a hablar con gente que venía precisamente de países en conflicto bélico del Islam, ¿te acuerdas? sí, lo Que tú hablabas recuerdo con muy ellos. bien. Sí, Y ahí de la qué cumbre mejor de la ONU. testigo, qué mejor testigo que tú, que estuviste ahí conmigo,
hablando con personas pues, de África, prácticamente todos eran de África, todos musulmanes, y que pues para ellos no estaba mal esto, porque era una guerra santa, la yihad, o sea, no era malo, que mi hijo tiene 15 años, vete a defender el pueblo de Alá, vete a defenderlo, porque están todos los infieles, los alemanes, los franceses, los norteamericanos son los peores, son infieles, pues hay que matarlos. Entonces, pues ellos me veían raro a mí, porque yo vine a decir otra cosa, pero al final me aplaudieron y firmamos. Estuviste ese día con nosotros. Sí, ahí Me estuve lo presente. aplaudieron y lo firmaron, porque no era tan descabellado lo que yo estaba diciendo. Mi preocupación era los problemas de los adultos, que sean de adultos, ¿por qué a los niños? O sea, y yo se los dije ese día. Había una persona que era de Somalia, que al final habló en francés, ¿te acuerdas? Sí, Y hablaba de inglés Somalia. y hablamos tú y yo con él. Y había uno como de 2 metros, con el cabello chino hasta acá, que él de niño perteneció a la yihad, a la Guerra Santa. Y bueno, tú eras la traductora, a ti no te puedo mentir. Todo el tiempo me decía, es que la yihad es algo sagrado para nosotros, pero acá ustedes están mal porque no defienden a su Dios. Bueno, yo a mi Dios, a Cristo, yo lo defiendo, no haciéndole daño a nadie, no robando, no matando, no mintiendo. Yo así alabo a mi Dios, al Hijo de Dios, a Cristo. Pero allá no, allá es matando a una persona de tez blanca. O sea, es una cultura totalmente del siglo XVII, del siglo XVIII. Mal, están en la Edad Media todavía ya. Por eso son tantos problemas ahorita que hay en Palestina, porque se remontan a la época de la creación prácticamente de la tierra prometida por Alá. Ahí están los problemas que existen. Y al acabarse las generaciones de mi edad, ya están muertos los de mi edad, las de ustedes, que poco a poco se van extinguiendo, ¿quiénes quedan? Los adolescentes. ¿Y a quiénes reclutan? A los adolescentes. Ese es el problema que hay. Y hablamos tú y yo, Raiza, ese día con varias personalidades de la cumbre, y todos estaban en ese canal, que para ellos era lo más normal del mundo. El raro era yo. Los raros éramos nosotros. Éramos los que- nosotros, pues, Sí, mexicanos. o sea, O sea, muy normalizado esas culturas. Y es para muy ellos lamentable. era normal. O sea, aquí los raros, Raiza, éramos tú y yo. O sea, los que estábamos locos por ver a un niño de 15 años con un Kalashnikov, un cuerno de chivo acá, éramos tú y yo, porque estábamos mal de la cabeza. Sin embargo, considero que los razonamientos que vertí el día de mi ponencia, pues no estuvieron tan alejados de la realidad, donde la aprobaron y la firmaron ellos mismos. Ahí están los videos en redes sociales. Flavio Alberto Carro Poblano en YouTube, y ahí aparezco firmando con ellos. Soy el único mexicano, y tú, que eres la traductora. No había más. Entonces, pues yo, Raiza, no había tenido la oportunidad de agradecerte que me hayas apoyado con tu excelente inglés. No hay de qué agradecer, doctor. Con tu excelente inglés, porque lo dominaste tan bien que me hiciste hablar con ellos sin enojarnos, ni pelearnos, ni nada. Porque finalmente Muy todos ellos también, diplomático. y también todos ellos, eran que como 30 gentes, Sí, como como 30, 30. sí, como 30, y todos Bastantes. intelectuales, o sea, ninguno era, en alguna parte de su vida pertenecieron a la guerrilla de sus países, pero todos intelectuales, gente preparada. El más tontito hablaba inglés y francés perfectamente, más la lengua de su región geográfica de África, pero el inglés que manejaban de repente se complicaba porque lo tenían como con un acento muy africano, ¿te acuerdas? Sí. Que me decía, sí les entiendo, pero que me hablen más despacio, porque no era muy fluido. Muy fluido, ajá, exacto. Era muy diverso. Pero yo creo que tuve un poquito de razón en sus conciencias, porque todos tenemos una parte humana bonita. Y yo que sensibilicé una parte humana bonita de ellos, donde les dije, para mí no es normal ver a un niño de 15 años decapitado o mutilado, porque lo agarró la guerrilla contraria, sunitas y chiitas. Para mí no es
normal ver a un niño sin manos, como escarmiento de que traía un arma, y que a sus 15 años le hayan hecho eso, por defender una guerra santa, que ni es santa y que tampoco es de él, pero que desde que tenía uso de razón, lo venía viendo de generación en generación. Lamentable, pero afortunadamente se firmó aquí en México y ya está en la ONU. Así tienen que hacerlo ustedes igual en sus parlamentos, en sus congresos locales, para que llegue al Senado de la República. Los felicito. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, la siguiente pregunta es de Yaxi Noemi Pérez, pero antes, Raiza, creo que te acuerdas bien que en ese tratado fueron dos tratados, ¿no? Uno en el que se firmó en esa parte y el otro que fue de las organizaciones. Yo Exacto. nada más tengo aquí una cuestión. El tratado que firmamos por parte de las organizaciones sí tenía parte de esto que se comentaba, pero era un tratado a cierta medida y a cierta vista que no se dio un seguimiento de acción por parte de la organización central. Entonces, en México, desde hace unos 3 meses hemos tratado de revivir este tratado, pero volvemos a lo mismo, no existe voluntad. Entonces, el tratado fue inútil. Desgraciadamente, tus palabras están llenas de verdad. Lo que hicimos fue una firma de una ilusión, de un sueño, de algo que quedó en un sueño muy bonito de ustedes como jóvenes y un servidor como ponente. Porque yo me acobijé ese día de ustedes, de los jóvenes. O sea, yo era el único de esta edad, porque yo estaba rodeado de jóvenes en México. O sea, yo como mexicano estaba rodeado por ustedes, por jóvenes. Y que yo fui que firmó en representación de ustedes. Pero como dice sabiamente, todo quedó como un sueño, porque se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York, pero aquí en México, pues no hemos tenido noticias. Y yo estoy muy pendiente de la página del Senado de la República, y no hemos visto ningún comunicado por parte de Naciones Unidas. Fue muy bonita la ceremonia, muy emotiva, algunos hasta lloramos, o sea, tú, Reisa, ahí estuviste. Fue muy emotivo todo, muy bonito, pero quedó en palabra acá, muerta, letra muerta realmente. Entonces, yo ya puse mis conocimientos, yo ya puse mi tenacidad en este tema, ahora les toca a ustedes. Lo mío ya se fue a Nueva York, no ha regresado. Yo espero que regrese, porque fue algo serio. Esperamos lo mismo. Había gente del Congreso de la Ciudad de México. Había gente de la Ciudad de México, del Congreso. Ahí estaban. Y se firmó con papel, con el membrete del Congreso local de la Ciudad de México. O sea, fue un evento oficial, auspiciado por el gobierno de la República. Pero acá la tristeza es que quedó como letra muerta. Hasta en tanto regrese de Nueva York y que efectivamente los que participamos nos manden a llamar al Senado para que lo ratifiquemos. Yo estoy pendiente, yo estoy listo, pero pues vamos a esperar. Sí, sería lo mejor que se ratifique. Bueno, pero apenas no va un año, todavía fue en agosto. En julio. Ya va a cumplir un año, de hecho. Julio, perdón. Sí, bueno, todavía lleva un año apenas. Vamos a pensar que la temporalidad que tarda en la ONU va a ser un año apenas. Entonces, no vamos tan mal. Yo tengo esperanza de que de la ONU manden la recomendación al Senado de la República. Vamos a esperar. Sí, tenemos esperanza. Yo también la tengo, junto con Eduardo. Sí, Queremos sí, Eduardo, vamos a esperar. Vamos a esperar. Y créanme que me da gusto convivir con ustedes. Y Reisa, a través de tu conducto, cualquier duda que tengan, envíamela y yo con todo gusto la reviso y les doy mi opinión ya en videoconferencia más en corto,
Y este tipo de parlamentos son muy importantes y de mucha utilidad para la juventud. Cuenten conmigo, estoy muy agradecido, estoy muy contento y que no sea la primera ni la última vez. Cuentan aquí en Puebla con un amigo, con todo mi apoyo, todo mi respaldo y todos mis conocimientos queden a la orden de ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Flavio. Doctor, tenemos preguntas todavía, ¿gusta tomarlas? No, adelante. A ver, ¿Sí? adelante. Ok, la siguiente pregunta ya sigue Noemí. Adelante. Hola, muy buenas noches. Primero que Hola, nada, Naomi, buenas noches. agradezco que nos esté brindando este espacio para motivarnos a nosotros como juventudes a interesarnos más por la política y alzar nuestra voz. Principalmente yo quiero dar el agradecimiento y una disculpa previa porque yo ya entré a finales de esta ponencia. No tuve el placer de escuchar un poco más, pero lo poco que yo me ha agradado e incluso, pues sí, se encuentra un poco desde mi perspectiva como internacionalista. Ya que pues actualmente gracias a todas esas ponencias o toda mi trayectoria profesional, actualmente ya me encuentro laborando como servidora pública. Principalmente estoy orillándome a lo que es apoyar a los centros de ayuda de mujeres y niños y de las infancias. Entonces, sí me agrada demasiado que nos motive más que nada a acercarnos a nuestros diputados locales. Yo en este caso actualmente estoy trabajando para el diputado local del Distrito 22 del Estado de México, y para llevar iniciativas. El día de hoy por eso llego un poco tarde, principalmente porque hoy se inauguró un centro de ayuda, de apoyo hacia las niñas y hacia los niños, las niñas y a las mujeres. Como comentaba y tocó un punto muy importante sobre Naciones Unidas, e incluso mi compañero Eduardo lo tocó, es sobre que se pueden hacer tratados muy idealistas, muy lindos, con respecto a lo que mencionaba, de que crear mejores alternativas para las infancias o para los adolescentes, ¿no? Con espera a que se ratifique por Naciones Unidas y llegue al Senado de la República. Yo también espero esto porque sí estuvo un poco al tanto. Sin embargo, como mencionaba, hay un contexto global que influye demasiado, tanto el económico como todo esto. Sabemos que las infancias actualmente son vulneradas por estos grupos delictivos o incluso por el entorno familiar en el que se encuentran. Yo desde mi perspectiva, a lo mejor yo gozo o hablo desde un privilegio, ya que pues he estado en un núcleo familiar muy importante. Yo vengo, pues, ahora sí que criada de mi mamá, vengo de padres separados, y sí, a lo mejor yo pude haber sido vulnerada en algún momento y orillarme a ciertas, pues sí, a ciertas situaciones que pudieron, que no sería ahorita lo que sería, profesionalmente, ¿no? Haber tomado otro camino, pero gracias al apoyo de mi familia, pues sí. Actualmente sabemos que como se vulneran los derechos y los por grupos delictivos, yo hablo desde una perspectiva migrante. Mencionaban también una compañera sobre los niños de la calle que desgraciadamente o son secuestrados para el crimen organizado, o el tal caso, no sé si lo llegó a escuchar, de este chico de Joshua Cisneros que desapareció en Cuautitlán Izcalli, que actualmente no ha aparecido. No se sabe si ha sido tomado por un grupo delictivo o no se sabe su paradero, pero ¿qué consideraría, aparte de que el sistema judicial tome medidas más fuertes, más estrictas con respecto a la protección de los menores, que debería ser un plus para nosotros? ¿Qué deberíamos hacer como juventudes, aparte de llevar esto a Cámara de Diputados o llevar una simple iniciativa, una idea? Bueno, sí te entendí, Naomi, perfectamente. Tú me estás hablando de la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, su vulnerabilidad, y que eso no debe de existir ya, y cómo combatirlo para que no exista. El mecanismo jurídico para erradicar el abandono social de niñas, niños y adolescentes radica principalmente
en la fuerza del Estado mexicano, a través de programas de restablecimiento del hogar del niño de la calle, hogares sustitutos. Desgraciadamente en México eso no existe y eso sería algo muy interesante. Obviamente que la persona que quiera recibir, o el matrimonio, hablemos del matrimonio, que quiera recibir un niño, o niña o adolescente en situación de calle, obviamente que sea supervisado por un organismo que valore que tengan arraigo domiciliario, familiar, laboral, que no tengan antecedentes penales, porque tampoco vamos a depositar un niño de condición de calle en un núcleo familiar con personas que lo van a violentar sexualmente, que lo van a prostituir o lo van a encaminar a que cometa un delito. Tiene que formarse con carácter de urgente un programa en donde las personas en situación de calle sean ubicadas en asilos, cuando sean adultos mayores, tercera edad, o albergues, cuando sean niñas, niños y adolescentes. Desgraciadamente el DIF estatal y municipal de diversos estados de la República Mexicana los tienen únicamente por unas cuantas horas, porque no hay presupuesto, no hay una economía estatal que permita tener a una persona con un problema de consumo de drogas, con un problema de adicciones muy severo, pues para reencaminarlo a la vida social. Pues no lo hay. Están los anexos, pero pues es peor todavía ahí. ¿Qué es lo que hacen? Los reciben unos días, ya los bañan y a la calle otra vez. Y comienza otra vez el círculo vicioso. Y esos niños en condición de calle son los que hoy en día o son sicarios, o son secuestradores, o simplemente pues, no tienen oficio ni beneficio y andan haciendo cosas que para la ley son conductas antisociales. El programa que debe iniciar el gobierno de la República debe de ser a los 3 niveles de gobierno: restablecer a todas las personas en condición de calle a través de programas para poderlos encaminar en sector salud, en sector educativo y hasta, ¿por qué no?, en un sector deportivo. Canchas de básquetbol, canchas de béisbol, canchas de tenis. Los espacios están abandonados. Ese es trabajo de todos nosotros, pero más de ustedes que son mexicanos, que son el futuro de México, una juventud joven, sana mentalmente y preocupada por su país. No les estoy dejando toda la carga a ustedes, pero sí la responsabilidad, porque atrás de ustedes pues ya vienen los adolescentes, las niñas y los niños. Entonces ustedes son el primer bloque de responsabilidad para sacar este país adelante, por la juventud que tienen. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tenemos 3 preguntas más. ¿Les parece si hacemos la siguiente dinámica? Que digan todas en conjunto y las respondemos en una sola. Sí. Bueno, doctor, una pregunta. ¿Sí no tiene problema en responderlas en cuestión de tiempo? No. Todo mi tiempo es para la juventud. Son el futuro de México. Y si alguien va a dar la cara por las niñas, niños y adolescentes, son ustedes. Tengo todo el tiempo del mundo para ustedes. Estoy dedicado a ustedes el día de hoy. Sí, muchas gracias. Entonces, una por una, para que se les dé el tiempo necesario para responderlas. Claro que sí. Adelante, Paulina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Bueno, pues anteriormente usted mencionaba que hacía mención a los infantes que son obligados a participar en grupos delictivos o milicias, por lo que me gustaría preguntarle su opinión acerca de los niños y niñas que eran y siguen siendo mutilados de las partes íntimas,
al momento de negarse a pertenecer a las milicias dentro de los conflictos bélicos internos de un país como lo puede ser Sierra Leona. Sí, desgraciadamente ahí se incluyen ya temas religiosos, son regiones en donde ni siquiera Cascos Azules de la ONU ha podido intervenir para rescatar ese tipo de niños que son víctimas de las atrocidades de las guerrillas que están en contra de la soberanía de esos países. Desgraciadamente y lamentablemente, pues la ONU no puede intervenir porque son conflictos internos, no causan conflicto con otros países. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos hace únicamente recomendaciones, pero es muy complicado. En la Cumbre Internacional de Jóvenes por la Paz, Raiza, tuvimos gente de África y hablamos no de la mutilación de órganos genitales, hablábamos de niños decapitados, o sea, hablábamos ya de cosas terribles, niños, niñas y adolescentes decapitados precisamente por ese tipo de conflicto, de no ir a la guerra, los decapito. Si no quiere ser soldado, le corto la cabeza. Sí, Desgraciadamente, claro. desgraciadamente lo veía normal, ¿o no, Raiza? Raiza, no te oigo. Sí, que efectivamente para ellos es lo más normal del mundo, esos temas tan delicados. O sea, para mí no era normal estar escuchando a un señor que es más alto que yo, con el cabello chino hasta acá, diciéndome, pues, si no sirve para la guerra hay que matarlo. No. Le digo, ¿y qué no va a estudiar? ¿Que estudie el Corán? Sí, claro, creo que ahí también tiene mucho que ver con la posición de la mayoría de las personas, bueno, de una gran parte de la sociedad que pone o cuestiona la posición de las Naciones Unidas, que en la mayoría de situaciones pues no pueden hacer gran acción. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, Paulina. Gracias a ti por tu preocupación y por estar entre nosotros. Muchas gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es de... Adelante, Mio. Ay, hola, buenas noches. Hola, Miu. Buenas noches. Un gusto, me está gustando muchísimo esta ponencia. Y mi pregunta va más enfocado a la salud mental. Y sería como, ¿cuáles son las secuelas psicológicas que son más frecuentes en los menores que han sido reclutados? Bueno, la mayoría de ellos, de entrada, tienen le llaman el síndrome de Estocolmo, perdón. Se enamoran o sienten atracción o cariño por las personas que los reclutaron. O sea, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Porque sus captores, las personas que los tienen en cautiverio, pues los manipulan de tal manera que ya dejan de ser víctimas y se convierten en parte de la organización criminal. Ese es un problema psicológico muy delicado que es el primero que hay que atender. Cuando son recuperados por la milicia, por la policía, por la Guardia Nacional, hay que darles a entender, la persona que tú ves como un líder, pues no es un líder, es una persona que está cometiendo delitos. Y tú fuiste privado de tu libertad, que posteriormente viste la situación con otra perspectiva, es otra cosa. Pero ahí sí es la ausencia de la atención psicológica. Entonces, cuando una persona es prácticamente rescatada de la guerra, de la milicia o de las guerrillas o del crimen organizado, digo, rescatada, pues hay que darle apoyo psicológico inmediato para que se dé cuenta que la víctima era él, que él fue una víctima. ¿Por qué? Porque se lo llevaron siendo casi un niño. ¿A qué? A matar, a secuestrar, darle a entender que él es una víctima y que ha sido recuperada
su vida para reinsertarlo a la sociedad. Esos programas sociales, pues desgraciadamente en México no existen. Detienen una banda de 15 personas, de las cuales 2 son adolescentes. Pues ya nomás con dejarlos en libertad y tus medidas cautelares, tienes que venir aquí con tu mamá, con tu papá, trabajo social, apoyo psicológico, y ya. Pero nadie les explica realmente que ellos fueron víctimas y que ellos también son parte de la victimización de este país y que tenemos que ayudarlos y apoyarlos. Simplemente, pues ya está en libertad ahí, que haga su vida. Quedan otra vez en el abandono. ¿Qué hacen? Pues regresar al grupo criminal con el que han estado toda la vida, hasta que alguien los desaparece o mueren, o vuelven a ser encarcelados, ya siendo adultos. Y sobre todo, los tatuajes. Ya tengo el tatuaje de una banda, es mi familia, y esta es mi familia. Y ese es el problema. Tanto los llegan a confundir que por el hecho de tener aquí un tatuaje, yo ya tengo una familia, no tuve papá, no tuve mamá, pero tengo esto. Esto ya me identifica con una familia. Y los enseñan a hacer señas y todo con las manos. Yo ya tengo una familia. Pertenezco a una familia. Ese es el problema. Que como no los atienden cuando quedan en libertad, ¿a dónde regresan? No tienen papá y mamá, pues van con su familia, los del tatuaje. Ese es el problema que existe. No hay una debida reinserción a la sociedad cuando son recuperados o extraídos del crimen organizado. Ese es el problema que hay. Es la respuesta mío. Muchísimas gracias. Sí. Bien, tenemos una última pregunta de Luis Alberto Hernández. Ay, A ver, Luis una Alberto. más. No, las que gustes. Te escucho. Muchas gracias, Flavio. Bueno, yo soy originario de Guanajuato y también acerca de también que pues hay una situación principalmente en redes sociales, pues de jóvenes que se han dejado pues, también mal influenciar pues, por estos grupos que mediante las redes pues han logrado captar la atención de estas personas. Principalmente, pues, en el caso de lo que son pues, los corridos tumbados y bueno, este tipo de canciones donde, pues, ¿cómo decirlo? Estos, eh, tachándolos como si fueran, pues, la buena que nos quisieran aspirar. Y a mí, mucho esto, puesto que veo en redes sociales cómo es que muchos jóvenes, pues, suben a sus historias de Instagram, de Facebook, de publicaciones principalmente de estas redes sociales, pues, canciones donde, pues, glorifican a de las principales organizaciones pues delictivas de nuestro país. Y pues quería preguntarle si consideraría que será muy drástico si se legislara que se prohíba este tipo de género musical, ya de que pues en los años 80 más o menos, pues, ya se me pues principalmente glorificaban y cantaban ese tipo de cosas, principalmente de grupos delictivos, y pareciera como que últimamente pues, llama la atención, y me preocupa mucho que hasta quieren aspirar a que lo único que les lleva pues, es a la muerte, pues preguntarles si es viable que se pueda llevar a legislación para que este tipo de canciones se lleven, o bueno, se sigan escuchando en nuestro país. Bueno, no se escuchó muy bien, Luis Alberto, pero sí te entendí sobre la apología del delito de los narcocorridos y los corridos tumbados que le llaman, ¿no? Bueno, continúo. ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha perfectamente bien. Muy bien. A Luis Alberto no lo escuché con la precisión que a todos los demás, sin embargo, sí pude entender la idea de su pregunta. De manera muy objetiva, cabe referir en este momento que la música del narcocorrido y sobre todo los videos que acompañan este tipo de música,
pues desorientan rápidamente a la juventud. Aparecen muchachitos de la edad de ustedes, así jóvenes, muy, muy jóvenes como ustedes, juventud divino tesoro, que en lugar de estar estudiando en la universidad como ustedes, formando parlamentos, tratando de llegar al Congreso, lo utilizan viendo canales de internet en donde salen jóvenes de la edad de ustedes con supercamionetas, con muchachas en bikini, con superrelojes, supercadenas, albercas, casas, playas, caballos, que de manera lícita a la edad de ustedes no se pueden obtener, a menos que sean ustedes hijos de un hacendado o de un empresario. Pero de manera lícita pues no se van a obtener jamás. Yo no digo que no, pero a menos que ustedes terminen una licenciatura, su maestría, su doctorado, y ya puedan percibir honorarios, ingresos superiores a lo establecido por una cuestión ya de intelecto. Pero para entonces tendrán ustedes 40 años, o 43, 45, no 22 o 21. Entonces, la apología del delito es precisamente esto, que esos canales de YouTube fomentan que muchachos como ustedes, sin preparación alguna, pues traigan carros convertibles, novias excéntricas, estén en discotecas o bares consumiendo bebidas carísimas y hasta droga, y que anden armados. Muchachitos que andan ahí en la calle sin oficio ni beneficio, con malas amistades, con una familia desintegrada y ya consumiendo drogas. Ver este tipo de videos, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo también quiero traer un Corvette, quiero traer un Rolex, quiero una novia, así como la que sale en el video. ¿Cómo le hago si tengo la secundaria trunca? Ah, pues tengo un vecino que es empresario. Y si me organizo con otros 3 y los secuestramos, y ahí viene el problema social. La falta de cobijo de la familia genera todo eso. Aunado a la apología del delito por parte de todos estos tipos de videos. Desde ahí se debe de corregir la conducta antisocial, de la publicidad que le dan al crimen organizado, a través de este tipo de canciones o de corridos, que si bien es cierto es cultura popular, es cultura, simplemente cambió el género. Hace 100 años era el corrido de Pancho Villa, era el corrido de Emiliano Zapata, era el corrido de ¿quién más? De Valentín de la Sierra, pero ahora son los corridos de los señores de los cárteles. Se cambió. Pero al final de la historia, el corrido es la voz del pueblo, convertida en música regional. Lo que hay que corregir es que se sancione a quien haga videos con jóvenes de la edad de ustedes, enjollados, con edecanes guapísimas, con supercoches, haciendas y el fajote de dinero. Obviamente una mente débil va a buscar la manera más fácil de obtener el dinero, un secuestro, un robo de una casa, el robo de un vehículo. Hay que corregir eso. ¿Y a quién le corresponde? Pues al gobierno federal. Hoy en día ya está prohibido los narcocorridos en los antros, pero entonces YouTube está plagado de videos de esa naturaleza. Entonces la corrección tiene que venir desde ahí. Muchas gracias, doctor Flavio. Tenemos una última pregunta de Isabela Castillo. A ver, adelante. Buenas noches, licenciado. Antes que nada, quisiera agradecerle que nos esté compartiendo su tiempo y sus conocimientos. La ponencia me ha parecido demasiado interesante, la verdad. También soy del estado de Puebla y soy recién egresada de una preparatoria UAP y este año presenté examen para la carrera de Derecho también en la ¿De qué UAP. preparatoria? De la preparatoria Benito. Ah, aquí en San Manuel. Sí, Muy bien. Hiciste tu examen el sábado, el 20. sí, ¿Qué vas a estudiar? Derecho, la licenciatura en Derecho. Ah, muy bien, excelente. Lo que necesites en Puebla, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, licenciado.
Bueno, y lo que me gustaría preguntarle a usted es, ¿cómo usted considera que sería mejor acercarse a un diputado o alguien que esté asociado a los temas legislativos para poder aprender un poco más, ya que me apasiona el derecho constitucional y el derecho me parece impresionante en general? Esto lo pregunto debido a que, por ejemplo, en el Congreso del Estado solamente se permite el acceso si tienes alguna actividad con alguien adentro, pero pues no existe una mayor interacción entre los diputados y la juventud. Bueno, lo correcto es hacer tu escrito. Haz un escrito dirigido al presidente del Congreso del Estado de Puebla, en donde tú le solicites una audiencia o que te canalicen con un diputado para que seas escuchada, pero siempre y cuando tu iniciativa sea motivada y sea fundada en un proyecto que tú como gobernante, como gobernada, tengas ya en puerta. Puede ser en educación, en cultura del deporte, en salud, en seguridad, en diversos temas, pero hay que hacerlo por escrito. Artículo 8º constitucional. Las puertas del Congreso siempre están abiertas para todos, pero si lo haces por escrito y de manera respetuosa, pues sí vas a ser atendida y vas a ser escuchada. Eso sí te lo puedo garantizar, pero por escrito, pues te tienen que contestar. Muchísimas gracias, licenciado. Ya que usted lo menciona, pues sí, creo que no, como que no se me había ocurrido de tal manera así plasmarlo, porque también en la preparatoria yo estuve en el área de ciencias sociales y hemos tenido prácticas de campo también en el Congreso y nos han negado la entrada aún con escritos de por medio. Bueno, cuando quieras ir, ahora que estás en la Facultad de Derecho, me avisas y yo puedo hablar con el presidente del Congreso o con el secretario y una visita guiada si se las pueden dar. Vamos a esperar que los tiempos se den, octubre o noviembre, y a través de Raiza me hace favor de localizar. Y yo con gusto organizo una visita que esté dirigida al Congreso local de Puebla. Hablo con algunas autoridades con las que tengo contacto, precisamente para poder llevar esto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, licenciado. No sabe cuánto le agradezco. Estoy a tus órdenes y gracias a ti. Bien, doctor, muchas gracias. Le voy a leer algunos comentarios que dejaron los parlamentarios. Primero leo que si él menciona que propondría que legalmente carguemos responsabilidades a los padres de los menores para ver si así la misma población va dejando de lado la negligencia como otros países. ¿Qué podemos decir sobre esto? Perdón, no te escuché bien. A ver. ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya? Y ahora sí. Ok. Leo que si él menciona lo siguiente, que se podría proponer que legalmente se carguen responsabilidades a los padres de los menores para que la población deje de lado la negligencia. Me parece que deje de lado la responsabilidad. También había que legislar sobre eso. Está la figura jurídica del abandono de persona en el Código Penal. Sin embargo, no es suficiente. O sea, porque hay padres que, para que yo no cometa un delito, le doy de comer a mi hijo, pero no lo veo. Yo deposito en el juzgado y hasta ahí llegó mi responsabilidad. Pues eso no es suficiente. Tienes que convivir con tu hijo. Tienes que guiarlo, darle un buen ejemplo. O sea, no es suficiente, le deposito 2,000 pesos en el juzgado y que no me moleste, porque ya tengo otra familia. Pues eso no puede ser. Entonces también sería importante una reforma al capítulo precisamente dedicado en materia de abandono de persona para que el padre o la madre, aunque no vivan con la niña, niño o adolescente, tengan visita y convivencia de manera obligatoria, no a través de un juzgado de lo familiar. Es algo interesante, ¿eh? Ok, perfecto. Luego, Brisa menciona lo siguiente. Hola, una disculpa, no puedo hablar en estos momentos debido a una situación médica, pero anoto mi pregunta en el chat. ¿Cómo pueden ser utilizados los narcocorridos como herramienta de propaganda por parte de los grupos delictivos?
que hacen que los jóvenes normalicen y aspiren a esta vida peligrosa y llena de excesos. Creo que ya la había comentado. Ya, es la apología del delito, ya lo comentamos. Ya. Ok. Ujú. A ver, a ver, a ver. A ver, ya antes, como para el tema de despedirnos, Jacqueline Rangel Mastlis menciona lo siguiente. Muchas gracias por la ponencia, maestro, desde Los Cabos, Baja California Sur. Este conversatorio me motivó para poder presentar mi propuesta de iniciativa en mi congreso local. Espero poder enviársela y me dé su opinión. Pues número uno, te felicito porque puedes estar haciendo otra cosa ahorita y te tomaste el tiempo para estar en este Parlamento de Innovación Nacional. Eso habla muy bien de ti, muy, muy bien de ti. Te preocupa tu país, te preocupa tu estado y te preocupa tu generación. Eso habla muy bien de ti. Y respecto a lo que puedes hacer tú, pues acudir a tu congreso local, a través de Raiza, hablarme, localizarme y todas las dudas que tengas, yo te las puedo aclarar y apoyarlos a todos y cada uno de ustedes con los proyectos que tengan en pie y sobre todo motivarlos y fundamentarlos para que sean recibidos en términos de ley en los congresos de los estados de cada uno de ustedes. Perfecto, maestro Flavio. Pues en este caso me parece que sería todo. Muchísimas gracias de verdad. De parte del Frente Juvenil Nacional, Eduardo Vega ya me conoce, hace un año nos conoció. Claro. Es verdad, también estuviste conmigo. Es verdad. Sí, ahí estuvimos presente con Raiza. Justamente fuimos una de las 100 organizaciones mundiales que firmó esta parte del proyecto que hizo el IPPDR de la ONU. Es correcto, sí. Ok, pues nada más como para darle seguimiento y como más que nada un motivo de que nos gustaría que continuara con nosotros, le quiero hacer una invitación formal en frente de todos. En el Senado de la República, el día 24 de julio, vamos a tener la sesión, hasta ahorita ya nos lo comunicaron de manera económica, en el Pleno del Senado de la República. No está 100% confirmado, pero por el momento ya lo tenemos totalmente apalabrado, el Pleno del Senado, que venga con nosotros para poder darle un reconocimiento. Todos cuenten conmigo y me siento honrado de contar con la amistad de ustedes y sobre todo que hagamos un buen equipo de trabajo. Claro que sí, doctor Flavio. 24 de julio es Jueves. viernes. No, perdón. Viernes. Entonces sería 23. Jueves 23 de julio. Jueves 23. Sí, jueves 23. Senado de la República en el Pleno. ¿A qué hora? Tendremos que estar ahí aproximadamente entre 7:30 de la mañana. Parlamentarios, invitados especiales entre 8 y 8:30. Ok. Aquí la pregunta es, ¿van a dar algún código de acceso? No, todo viene por listas. Por listas. Sí. Bueno, pues cuentan conmigo, anótenme por favor, y ese día nos vemos en la Ciudad de México. Perfecto. Entonces, muchas gracias, doctor. No, al contrario. Gracias a ustedes y que tengan muy bonita noche. Raiza, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor. De verdad es un honor que nos haya compartido de sus conocimientos el día de hoy. De verdad, todos estamos muy agradecidos. Y cualquier cosa con mis compañeros, pues yo le hago saber a usted la información de lo que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Son muy amables. Éxito en todos sus proyectos. No están solos. Cuentan conmigo. Y lo que necesiten, pueden hablarme por teléfono a través de Raiza. Y siempre estaré dispuesto para ayudarlos, apoyarlos y sobre todo respaldar sus sueños. Gracias. Gracias, doctor Flavio. Pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Y pues a partir de hoy queda un mes para el Parlamento. Entonces sería todo. Nos vemos en un mes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
Ok, pues ya, vámonos. Yatsi, quédate tantito. Kitsia, tú también. Ay, espérenme, dejen, apago esto.